Y ya... El bocadillo no se ve, ¿no? El bocadillo no se ve. Y creo que ya sí que estamos en directo, ¿vale? Ahora sí que no nos están viendo todavía, pero nos están escuchando. En cuanto lo cambie yo, me van a ver a mí. Hola, buenas a todos. Los que nos veáis en YouTube, en Instagram no, porque no lo hemos conseguido hoy tampoco. Pero en YouTube seguro que nos van a ver muchísima gente. Hoy tenemos unos chavales bastante especiales del Fuente de la Peña. Especiales porque los seleccionamos para ir al grupo, como grupo de debate, para ir a una especie de competición. No sé cómo se llama, ahora que nos lo expliquen. Porque hace unas 2 semanas se celebró en Úbeda, ¿verdad, chicos? ¿En Úbeda? Sí. Se celebró en Úbeda un campeonato, no sé cómo se llama, si se llama campeonato o... Por aquí... Lo que hoy es... Llega Juan también. Llega el cuarto componente. Siéntate. Es que está llegando nuestro cuarto componente. Hoy tenemos 4 en vez de 3. Todavía no os quiero enseñar a las cámaras, ¿vale? Ahora os verán. Aunque esta mañana hemos puesto el vídeo. Tira eso, sí, no te preocupes. El bocadillo de Nirós también. Bueno, pues hace 2 semanas se celebró en Úbeda el campeonato de debate, o el campeonato de grupo de debate, y el Fuente de la Peña participó. Y yo creo que quién mejor para contárnoslo que los 4 que fueron allí. Tendremos problemas a la hora de debatir con ellos, sobre todo porque son 4 y tenemos 3 micros para ellos. Se tendrán que pelear, ¿vale? Y nada, empezamos, cabecera y empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Castigados, sin recreo. Un podcast dirigido, ideado, preparado, presentado, grabado, producido y todo lo que se os ocurra, por Manuel Higueras. Pues aquí os presento, si os parece, poco a poco. El primero es Mario Moral, ¿verdad? Sí. Hola Mario, preséntate, no sé qué edad tienes. Pues soy Mario Moral, tengo 15 años, estoy en cuarto de la ESOA del Fuente de la Peña y es mi primer año en el instituto. ¿Y por qué decidiste ir, Mario? Cuando te dijo, bueno, hay que decirlo también, lo digo yo, todo esto gracias a una profesora que se le ocurrió un montón, que ha hecho un montón de horas con vosotros, que se llama Lola Gallardo, que no ha podido estar aquí hoy. Lola, que lo ha hecho genial, vamos, que ha currado como la que más, ¿no? Entonces, Mario, cuando te dijo Lola que participaras, ¿qué pensaste? Pues yo en un principio, a mí siempre me ha gustado mucho lo de la oratoria y tal, y me pareció bastante interesante, así que me apunté un poco por probar y tal. El proceso fue un poco largo y incluso un poco tedioso, pero luego el resultado me satisfació bastante. Y también tenemos a Sara García Mayoral, digo el segundo apellido, que es Mayoral siempre, y a Juan Osete. Es que en esta cámara os pillo los dos, ¿vale? Salían los dos. Para hablar, bueno, Sara, cuéntanos qué sentiste cuando Lola te dijo que participara. Bueno, realmente a mí no me dijo que participara, sino que yo me apunté porque me llama muchísimo la atención. A mí me gusta mucho lo que es debate, debatir, hablar. Entonces me pareció algo muy interesante y me quise apuntar por mi cuenta. Y me lo pasé genial, me pareció una buena experiencia y me gustaría repetirlo. Qué bien. ¿Juan? Pues yo de primeras cuando me enteré, no estaba muy seguro, pero Sara me dijo que me apuntara y pues al final acabé apuntándome. Y la verdad es que fue una experiencia bastante guay. Muy bien. Me gustaría repetirlo también. Muy bien. Y por último, el cuarto integrante, Nirós. Nirós, bueno. Nirós, ¿qué tal? Bueno, yo tengo 14 años, cuarto de ESO, y al principio dije que no porque tengo un horario, ¿cómo decirlo? Tengo muchas actividades y no sabía si iba a poder realizar esta actividad de forma correcta, pero al final, como si necesitaban 4 personas y mis 3 compañeros necesitaban a alguien más, pues al final me decidí hacerlo y estoy bastante contento de haberlo hecho.
Eso no lo he dicho, es verdad, que son el nivel en el que bueno, el nivel era para todo secundaria, ¿verdad? Porque Y vosotros bachillerato. competís con gente de bachillerato, eso es. Pero vosotros sí que estáis solos, sí que sois de cuarto de la ESO, todos los 4, ¿vale? Muy bien, pues nada, por ejemplo, empezamos contigo, Niro. La pregunta, ¿sobre qué? Lo que me imagino que estará preguntándose todo el mundo, ¿sobre qué debatiste? ¿De qué fue esto? ¿O cómo se desarrolló el debate? Bueno, la pregunta que nos hicieron fue que si para las 300 acciones que hubo contra obras importantes en los museos, si estaban justificadas para crear un mundo socialmente justo. Esa fue la pregunta inicial que se nos propuso a los integrantes del grupo y de ahí pues empezamos a sacar argumentos, buscamos información, pruebas. Qué bien. No, Juan, no toques no toques mucho, que suena todo. Sí, yo eso también lo viví un poco, ya sabes que un día estuve con vosotros también junto con Lola, y la verdad es que es un curro yo creo que Lola hizo mucho, o sea, o preparó un poco el camino, y vosotros tuvisteis que terminarlo en cuanto a los argumentos y todo eso, ¿verdad? No sé, Sara, cuéntanos un poco cómo... bueno, ¿cómo llegasteis un poco a establecerlo? Me parece que eran 3 argumentos, ¿no? En contra, a favor. Eran 3 a favor y tanto en contra. Nosotros buscamos una serie de páginas, buscamos información, después la reunimos, la teníamos toda bien organizada y de ahí empezamos a clasificar cuáles nos parecían mejores y cuáles nos parecían peores. También juntamos muchas páginas, mucha información y de ahí pudimos sacar 3 argumentos, tanto a favor como en contra. Entonces, claro, toda esa información la teníamos que unir, teníamos que saber qué tenían de correlación entre ellas y unirlos para formar unos 3 argumentos bien establecidos y con una buena estructura. Mario, ¿cuál era tu favorito? ¿Qué lado preferías? Mi favorito era el lado en contra, tanto porque me sabía mejor mi parte de argumento, porque también me tocaba de segundo refutador, que es el que más refuta y es la parte que más me gusta del debate, contradecir los argumentos del contrario. Eso ahora lo explicamos porque creo que lo expliquéis también en qué consiste, cómo se desarrolla el debate en el sentido de los roles, lo que ha dicho ya algo Mario, y luego que digáis qué fuisteis, qué rol ocupasteis cada uno y en qué consistía, ¿no? No sé, ¿quién quiere contarnos en qué consistían los roles? Hizo yo, ¿no? Bueno, pues yo era el introductor y la verdad es que soy el que menos tuvo que aprenderse, pero aún así, pues tenía que hablar como todo. Sí, es verdad que la parte en contra me la supe mejor, ya que me la estudié antes y ya estuvimos practicándola, y la parte en contra me la estudié después. Cuéntanos un poco, Juan, no sé, las diferencias. ¿En qué consistía la parte en contra? ¿O cuando era el introductor en contra o a favor? Mi introducción en contra se resumía un poco los argumentos que se iban a decir luego en el debate en mi equipo. Básicamente en contra era que manipulaban a la gente, las acciones no surgían efectos y alguna otra cosa más. Y a favor, pues era la recreación, la inacción política, que aún así no se había hecho nada. Todas esas cosas yo las decía y luego mis compañeros ya lo ampliaban. Vale. Bueno, por ejemplo, Niro, ¿tú? Yo era el conclusor, yo terminaba el debate, no podíamos añadir las conclusiones a ningún tipo de información extra, simplemente nuestra función era resumir un poco lo que había pasado en el debate, por ejemplo, por los argumentos que había dicho el equipo contrario, resumirlos, los nuestros, si había posturas de acercamiento, es decir, si estábamos de acuerdo en alguna parte, si había alguna falacia. Yo, después de haber hecho el debate, me da cuenta que una habilidad muy importante que debería tener todo el mundo es la de sintetizar la información en muy poco, porque tú como conclusor recibes mucha información, pero tienes muy poco tiempo para resumirla y explicarla de forma clara. Así que me gusta la experiencia y volvería a repetir. Eso es, la tuya es quizá la parte que menos te tienes que preparar. Depende mucho de mis compañeros y del equipo en contra o a favor. Claro, eso digo, pero es la más dura en directo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando empieza el debate, tus compañeros, por ejemplo, Juan, pues en el momento en que termina su parte, puede relajarse un poco, ¿no, Juan? Que está poniendo cara de Juan. Puedes relajarte un poco. En cambio, Niro, pues termina la parte del introductor del otro equipo, la del propio incluso un poco también, pero bueno, eso ya te lo sabría, y tienes que empezar a dar caña
sobre el papel, ¿no? De qué han dicho, qué no han dicho. Cuéntanos un poco, ¿te produjo estrés? Un poco. La verdad que en el primer debate se nos complicó un poco porque no sabíamos exactamente, sí, teníamos la estructura ya definida desde casa, pero después cuando llegamos allí, pues los jurados mismos nos dijeron que teníamos algunos errores, que nos faltaban algunas cosas, que no sabíamos que había que hacerlas. Entonces, pues a lo mejor al conclusor le faltaban esas pequeñas cosas, a lo mejor refutaciones. Pues nosotros a lo mejor no sabíamos que teníamos que refutar todo lo que decían, o hacer preguntas en cada momento. Entonces, pues pequeños detalles que sí, pues me estresaron en el momento ese. Vale, muy bien. Oye, Sara, cuéntanos tú, ¿qué papel tenías tú? ¿Cuál era tu labor? Bueno, pues yo realmente tenía dos papeles. Cuando teníamos nuestro argumento en contra, yo era la primera refutadora y cuando era a favor, yo era la segunda. Porque aprenderte 4 argumentos es mucho, de mucha información. Entonces lo hicimos 3 y 3 y así más o menos pues se podía hacer más o menos. A la hora de estudiármelo era sobre todo repetirlo, era quizá coger un trozo pequeñito, aprendérmelo de memoria y hablarlo muchas veces, saber la entonación, cómo tienes que decir, dónde tienes que parar. Eso es lo más importante porque tú realmente ahí estás como bien nos dijeron, no estás intentando pelearte contra el otro equipo, estás intentando que el jurado piense que tú llevas razón, estás intentando convencerlo y eso es algo que en el primer debate no teníamos mucho en cuenta y fallamos ahí porque realmente estábamos como peleándonos contra el otro equipo cuando teníamos que hacerle ver que nosotros somos los que tenemos razón. Y bueno, también la parte de refutar, porque los refutadores al principio tienen que refutar todo lo que ha dicho el equipo anterior, entonces yo lo que iba era, en un papel que nos daban, íbamos a apuntarme, me apuntaba las preguntas que hacían, cómo las podía responder. También es como sintetizar, pero no a tal extremo como a él. Tenías que saber muy bien qué tienes que responder, también a lo mejor responderlo con un argumento tuyo, todo eso lo tienes que hacer muy rápido y ahí tienes que empezar a refutar y después cuando ya refutas ya empiezas a decir todo. Aparte te pueden hacer 1 o 2 preguntas como máximo, entonces tú tienes que pensar muy rápido y saber cómo la tienes que responder, cómo conectarla con tu argumento y creo que lo más complicado es contestar las preguntas porque ahí te desconcentras, ya te pones nervioso, algo muy difícil. Madre mía, increíble, ¿eh? Oye, esto hay que decirlo, que nadie se ha preparado nada, no me pasan ninguna pregunta ni nada, que es que lo estáis explicando muy bien. Oye, Sara, cuéntanos, y ahora que nos cuente también Mario, pero cuéntanos cuáles eran los puntos, por ejemplo, los argumentos, tú cuéntanos los argumentos a favor. Pues mi argumento a favor solamente era uno y era la recreación. Cómo a través de dañar una obra de arte puede volver a tener un nuevo sentido, crear significado. Eso es lo que yo trataba de explicar, poner algunos ejemplos. También decía que, por ejemplo, las obras de arte, como no sufrieron daño, no pasó nada. Pero si sufrían, sí que podía tener un nuevo significado. Podría significar algo nuevo, podría tener más recaudación económica porque sería más visitado, etcétera, etcétera. Y en contra, que es lo que más nos preparamos, por ejemplo yo, fue la manipulación y si nos daban a elegir entre el arte o la vida, que es algo que se preguntó mucho y que se ponía sobre la mesa muchas veces. La manipulación, bueno, pues porque básicamente, como bien he dicho ya antes, los cuadros no fueron dañados, pero sin embargo sí que podrían haber sido dañados. Y estaba explicando cómo realmente esos ataques sí que podrían haber destrozado el cuadro. Y en cambio, entre elegir entre el arte y la vida, es una falacia de doble sentido, porque no se puede elegir entre el arte y la vida, los dos son importantes y esos dos los tenemos que juntar para crear un mundo socialmente más justo. Muy bien. Vaya, lo ha vuelto a vivir y todo, ¿eh, Sara? Sí. Se ha puesto desde aquí, se notaba la tensión. Sí. Y, a ver, que te pinche Mario. Mario, ¿y tú? Cuéntanos a favor, ¿no? Sí, a favor tuve 2 argumentos, que eran la visibilización, la que explicaba un poco que el objetivo de los manifestantes era que se diese a conocer el mensaje. Y también la inacción política, de que era un recurso ya que los gobiernos y los políticos no estaban tomando las suficientes medidas contra el cambio climático. Y el argumento que tuve en contra, que fue nada más que uno, fue el objetivo no conseguido, que era prácticamente refutando mis 2 argumentos a favor, que eran la visibilización y la inacción política. Pues yo explicaba que aunque se visibilizase, no se hablaba del mensaje, sino del ataque a la obra, sino lo que provocaba un rechazo de la sociedad. Y había unos argumentos, una gráfica y tal, que sirvieron mucho para refutar al equipo contrario.
Sí, además eso es verdad, es cierto que los actos tuvieron más repercusión por lo que es, ¿no? Por lo que llama la atención de que de hecho esa es su intención, por eso fueron a por los girasoles, por ejemplo, de Van Gogh, ¿no? Cuadro famoso para que tuviera repercusión, lo que es el hecho, es lo que tuvo repercusión quizás, no tanto el mensaje, que al final se desvanecen las críticas de si está bien o no está bien, de qué locura han hecho, que han atacado obras de arte súper importantes en el Museo del Prado, en el Prado fue, ¿no? Sí. Con la maja desnuda, ¿no? Fue con la maja vestida o algo así fue. No recuerdo. Con una de ellas. Oye, y una pregunta. No sé si... respondedlo quien queráis. No sé si ha cambiado vuestra visión al preparar el debate sobre este tema y eso. No sé si ha cambiado vuestra visión del acto o no sé, o del mismo colectivo en general, ¿no? Del cambio sobre el cambio climático, no sé. Si ahora pensáis otra cosa de los ecologistas o del hecho en sí. A ver, yo antes de hacer el debate sinceramente estaba en contra porque me parecía que atacar al arte era algo que no se podía hacer para reivindicar esas cosas, pero después de informarme, de buscar información que estaba a favor, me di cuenta que realmente lo único que querían era llamar la atención. Entonces, cuando te tienes que preparar los dos argumentos tanto a favor y en contra, empiezas a dudar sobre tu posición, ya realmente no sabes dónde ponerte, si a favor o en contra. Te guía mucho. Bueno, perdón que me he pinchado. Y eso además, también hay que decirlo, ¿no, Sara? A ti te pilla quizá más de cerca porque a ti te gusta mucho, o sea, dibujar y todo esto, ¿no? Sí, yo realmente estaba en contra porque a mí me gusta mucho el arte y pensaba que realmente estaban haciendo daño a esas obras importantes, pero después me di cuenta que no querían hacerles daño. Entonces ya ahí te pones a pensar y yo por lo menos no sé llegar a una conclusión, todavía no sé si estoy a favor o en contra. Eso ya es algo que no... ¿Niro, tú? Bueno, con estos debates se trata de fomentar que cuando hay un problema no siempre va a haber una solución que sea blanco o negro. Tipo, lo que quieren ver es que se puede ver desde un punto de vista diferente un mismo problema. Entonces, yo, ahora que termina el debate, yo diría decirte que no tengo ni idea. Que he acabado... No sé, estás casi más liado, ¿no? Completamente contigo. También, bueno, pues eso también es enriquecer tu mente. Ya no lo ves todo de blanco-negro, no es una cuestión de quién lleva razón, sino de que es precioso lo que has dicho realmente. ¿Tú, Juan? Pues yo sinceramente, antes de hacer el debate o empezar a informarme sobre este tema, al ver las acciones estas yo estaba totalmente en contra. La verdad es que me parecía un poco estúpido hacer ese tipo de cosas para reivindicar lo que reivindicamos, planetas menos contaminados. Al estudiar el tema y tal, la verdad es que sí es verdad que igual me tiro un poquillo a favor, pero sigo en contra. Vale. La verdad es que me parece innecesario. Mario, ¿tú? Pues yo más o menos lo mismo que Juan. Yo estaba al principio muy en contra de esos hechos porque pensaba que se dañaba la obra y ya investigando descubrimos que no era así, pero aún así me posiciono bastante en contra porque los argumentos a favor no me parecen lo suficientemente de peso como para contradecir los de en contra. Qué bien, es genial porque, mira, habéis aprendido un montón sobre argumentación, oratoria, y además sobre un tema que es bastante controvertido, que estamos hablando del cambio climático, de cómo reivindicar una cosa que es el cambio climático, de qué significa, habéis hablado de cosas tan importantes como qué significa una obra de arte. Además, yo que leí los argumentos y tal, se hablaba de eso, ¿no? De la relación entre el ser humano y el arte, que es precioso. Ya sabéis, yo soy profe de filosofía y de hecho una de las partes, uno de los temas siempre es estética, que es lo último que va sobre eso, ¿no? O sea que genial, muy bonito. Oye, una cosa que ha salido algo, habéis dicho algo de... Hemos ido poco... nos dio la sensación de que no íbamos tan preparados, o algunas cosas fueron sorpresa para vosotros, porque hay que decirlo, era la primera vez que iba ahí por las fotos que vi allí. Había algún equipo que llevaba incluso un chándal de grupo que ponía grupos de debate en el de este, con lo cual me imagino que habéis aprendido un montón de cosas y tenéis un montón de truquillos, de cosas que habéis dicho, esto, perdimos mucho tiempo preparando esto y no lo vamos a hacer el año que viene, si vamos y todo eso, pero esperemos que queráis repetir. Desde luego nosotros vamos a hacerlo, está hablando con Lola.
Y uno de los motivos de traeros también es para que esto quede en el instituto y el año que viene nos pongamos a trabajar en cuanto llegue octubre, o sea, a finales de septiembre que empezaremos, a mediados, pues en octubre que estemos ya trabajando con un equipo, queremos prepararlo con grupos de la ESO, vosotros ya estaréis en bachillerato, esperamos que os quedéis con nosotros y si no os quedáis pues nada, no pasa nada, tampoco queremos obligaros. Pero en cuanto empecemos octubre vamos a estar trabajando con vosotros en bachillerato, incluso en una opción de bilingüe, que por qué no, y por supuesto con los de la ESO también, otra vez, de nuevo. ¿Qué errores o qué cambiaríais en la forma de prepararos? Sara, ¿tienes ganas? A ver, yo realmente pienso que nos preparamos muy bien todos los argumentos, pero no los ensayamos lo suficiente. Llegamos allí y sí que nos trabamos mucho, o nos sobraba mucho tiempo, porque tenemos unas pautas, creo que son 3 minutos el introductorio, 3 el concurso y 4 minutos los refutadores, y a lo mejor no se da tiempo, nos faltaba, entonces nos faltó la práctica. Y la práctica, ¿no? Sí. Pero la práctica quizás no tanto aquí, que yo creo que, bueno, fue todo muy corriendo, por supuesto, como todas estas cosas siempre al final son corriendo, pero es cierto que la práctica de haber ido a otros concursos, ¿no? A otros de estos debates. Bueno, claro, lo que viene siendo tener una experiencia anterior a un debate es muy importante, porque tú vas de primera y realmente no sabes qué hacer, no sabes cómo hacer preguntas, no sabes responderlas, no sabes refutar, entonces es muy difícil. Miro, ¿quieres decir algo de...? Yo diría que... Para mejorar, sobre todo. Sí, yo creo que nosotros trabajamos mucho la parte de buscar información, los argumentos, aprendernos de memoria, pero sobre todo hay algunas habilidades que no trabajamos muy poco, como lo que ha dicho mi compañera Sara, de refutar, sintetizar información, cómo sacar preguntas clave para los argumentos de los otros. Son unas habilidades porque es más que cuestión de tiempo, que de práctica y de experiencia, que de estudiarse algo de memoria. Qué bien. ¿Mario? Pues yo nada, yo la práctica, como ha dicho Niro, que creo que si podemos animar a más gente que se apunte a lo del debate, podemos formar 2 o 3 grupos de debate y poder practicar entre nosotros, que yo creo que es la esencia, porque practicarse un argumento te lo puedes aprender perfectamente para un examen, pero luego la refutación, que yo creo que fue una de las cosas, no la hicimos mal, pero la que más nos trabamos, pues estaría muy bien poder practicarlo. Juan, tú que estabas dudoso, que creo que puede quedar bien que cierres animando un poco, que tal al final te lo has pasado bien, por supuesto. Sí, claro. Yo diría que lo que han dicho nuestros compañeros de practicar unos cuantos aspectos, pero además también el caso de buscar información que no se puedan esperar los otros equipos. Nosotros el primer debate, que estábamos a favor, hubo un argumento del otro equipo que nosotros estábamos diciendo que se acabaron las obras de arte, pero no les pasó nada. Sin embargo, el otro equipo nos sacó un argumento, y que era una obra que se tocó, que el marco valía más que el cuadro, y los marcos se podían dañar. Y ahí fue un punto muy negativo para el debate, pero la verdad es que nos la pasamos muy bien. Y yo refutando eso me quedé, pero yo ¿cómo refuto eso con los marcos? Porque me tocaba a mí, yo, pero bueno, pero yo esto ¿cómo lo saco adelante? Hay gente que se llevó hasta un cuadro. Sí, tú veías gente, eran una chiquilla y llevaban Con un cuadro traje. así, que les tiraron un cacho o algo así. Pero la verdad es que... Ya sabéis, para el año que viene hay que prepararse performance de este tipo. Pero la verdad es que al final del debate los jueces, mientras decidían, nos sacaban fuera, mientras decidían, y podíamos hablar con el otro equipo, hacer amigos, y a veces todo el mundo era muy buena persona. Qué bien, pues nada chicos, pues muchas gracias por estar aquí, perder el recreo, que además no sé si habéis comido, Niro ha venido a mitad, muchas gracias que habéis perdido el recreo de verdad, y nada, el año que viene seguimos a tope, ¿vale? Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.